En San Mateo, las campanas parecían guardar memoria. No solo marcaban las horas, recogían los suspiros de quienes vivían en torno a la plaza, el rumor del mercado, los golpes lejanos de la lluvia sobre los tejados de zinc. En las tardes, la iglesia de San José proyectaba su sombra como una invitación silenciosa, una puerta abierta que había visto matrimonios humildes, velas que no se apagaban y manos que aprendieron a pedir con la calma de quien no exige sino confía. Aquella casa de fe se convirtió, en los últimos meses, en el faro de una espera que pesaba en el pecho de una mujer llamada Teresa. Alejandro tenía 18 años la última vez que la vieron marchar rumbo a la ciudad. Se fue con una mochila demasiado llena de deseos y muy pocas certezas. Dejó detrás la cocina tibia de su madre, la bicicleta oxidada que usaba para llegar a la escuela y el rosario que colgaba del espejo retrovisor del viejo automóvil familiar. Partió con promesas de aventura y un brillo nuevo en los ojos. Volvió, meses después, con un gesto endurecido que era ya una forma de despedida. No pronunció palabras duras al llegar a la casa. Su distancia fue una pared silenciosa, un frío que llenó la mesa donde solían contarse la vida. Teresa notó primero los pequeños cambios, la manera en que Alejandro se apartaba en la mesa, cómo su risa ya no buscaba la suya, la indiferencia ante el guiso que ella guardaba con tanto oficio. La mujer, que había aprendido a rezar desde niña, empezó a encender velas de madrugada. No lo hacía por hábito, lo hacía por un nudo que le apretaba la garganta, por una ausencia que dolía más que la soledad. Cada vela en la iglesia era una palabra muda, cada oración un hilo que ella lanzaba hacia lo que consideraba la única esperanza posible. La comunidad de San Mateo se fue contagiando de aquella inquietud. En el coro, las mujeres susurraban y ofrecían trozos de pan. En la sacristía, el padre Miguel trazaba signos de cruz en el aire y preparaba la lista de intenciones. No era la primera vez que una familia miraba de reojo la ciudad y temía su influencia. Sin embargo, la forma en que Alejandro se había alejado, sin ira, sin dramatismo, con la frialdad de quien se ha convencido de no pertenecer, golpeó a más de uno. Él parecía haber bebido del estribillo del mundo nuevo. Valoraba lo visible, lo ostentoso, lo inmediato. Vigilias en algunas casas se convirtieron en vigilia en la iglesia. La noche en que la plaza quedó desierta, excepto por la lámpara del kiosco y el grupo que llenó los bancos de San José, la luz de las velas parecía temblar con algo más que la brisa. Teresa rezaba con la cabeza inclinada y las manos marcadas por los años. Pidió por su hijo sin hacer ruido, casi como si hablara contra el propio corazón. Virgen María, acompaña a mi hijo. No permitas que la prisa le quite la mirada del hogar. Sus palabras no exigían milagros ni garantías. Eran súplicas sencillas, un ruego para que se abriera una posibilidad de retorno. En la ciudad, Alejandro llevaba la prisa por dentro. Sus días se llenaron de cafés que olían a éxito, de calles donde el brillo de los escaparates parecía traducir la felicidad en marcas y opciones. Allí aprendió una nueva gramática social: medir el valor por lo que se muestra, la dignidad por lo que se tiene. No fue un cambio nocturno, fue una acumulación de pequeños gestos, una risa distinta, una amistad con razones de consumo, la idea de que la vida se construye sobre la apariencia, que lo empujó a una distancia sutil de sus raíces. Con el tiempo, la idea de la pequeña iglesia rural le parecía ingenua, un lugar para quienes no conocían el vértigo de los grandes centros. Sin embargo, había algo en él que no se rompía del todo. A ratos, cuando cerraba los ojos, surgía la imagen de su madre, inclinada sobre la mesa, de sus manos extendidas sobre la masa, del rosario colgando del espejo del automóvil. Aquella memoria era un hilo tenso, lo dolía y lo llamaba a la vez, pero Alejandro no sabía cómo decir que la ciudad le había cambiado la manera de mirar. Era más fácil mirar hacia adelante con dureza que confesar el miedo a no encajar. En San Mateo, las noches de vela continuaban. La gente de la parroquia se turnaba para rezar, cantar y mantenerse en guardia por la noche. Entre las voces,
Las de los jóvenes eran una mezcla de curiosidad y esperanza. Carla, que desde siempre tenía una forma directa de acercarse a los demás, organizaba pequeñas rondas para leer mensajes y acompañar a los más desalentados. Roberto, que había perdido a su padre en una cosecha complicada, encontraba en el grupo un lugar donde no tener que fingir fortaleza. Miguel, otro joven de la comunidad, se detenía a escuchar las historias de cada uno, buscando maneras prácticas de tender puentes. Las vigilias no se convirtieron en un rito mecánico. En ellas había ternura y tensión, canciones y silencios. El padre Miguel, cuando tomaba la palabra, no predicaba, contaba lo que veía con los ojos de quien ha vivido la fragilidad de la esperanza. Hablaba de la Virgen como puente, no una entidad que sustituye a Dios, sino una presencia maternal que acompaña la oración de quienes sienten que ya no saben cómo hablar. Muchos se recogían en sus palabras y luego volvían a sus casas con una sensación de haber compartido una carga más ligera. Fue en una de esas noches, cuando la lluvia golpeaba los cristales y las velas perfumaban el aire a cera y a incienso, que alguien notó un resplandor leve sobre el altar. No era un espectáculo ensayado, era una vibración de luz que parecía deslizarse por los bordes de la imagen mariana, apenas perceptible, un destello que no se quedaba quieto. Los presentes se miraron entre sí, con los ojos agrandados por la sorpresa. Nadie afirmó haber visto nada extraordinario. Nadie pronunció la palabra milagro. Lo que quedó, sin embargo, fue un sentimiento colectivo. Aquella noche la iglesia no estuvo vacía, estaba llena de promesas, como dijo alguien después. En la otra punta, en la ciudad, Alejandro sintió una pausa en su ritmo cotidiano. Fue un sábado, después de una racha de convivios y compromisos vacíos, cuando decidió caminar sin rumbo. La lluvia reciente dejó en las veredas espejos pequeños, donde las luces de los postes se estiraban. No buscaba nada, buscaba quizás huir de la soledad disfrazada de éxito. Caminó hasta perder nombres de calles en la ansiedad interior que cargaba desde hacía meses. La noche iba cayendo cuando, en un sendero apartado entre edificios y terrenos baldíos, vio algo que sobresalía en el barro, una figura pequeña, cubierta de hojas húmedas, con los contornos de una persona que estaba de pie, con las manos juntas. Se acercó sin planearlo y al inclinarse sintió la textura áspera de la madera y la frescura del papel pintado que cubría el rostro de la imagen. No era una estatua grande ni vistosa, era una imagen diminuta, con la pintura un poco salpicada por el tiempo. En la palma de sus manos, la figura parecía sostener una luz muy tenue. Alejandro la miró, sin entender por qué le latía el pecho. El barro manchó sus zapatos, la lluvia dejó un olor metálico en el aire, y el humo de una parrilla le llegó de alguna casa cercana. Cuando recogió la imagen, la madera tuvo un calor inesperado, como si hubiera conservado la temperatura de otras manos. La figura tenía los rasgos de la Virgen, un manto azul, los ojos suaves, una expresión que no juzgaba. No supo explicar por qué una cosa tan pequeña le produjo una sensación tan grande. Fue un estremecimiento que venía de un lugar del cuerpo donde las certezas se vuelven dudas y las dudas, a su vez, se vuelven preguntas. Sostener la imagen despertó en él recuerdos que creía olvidados. La voz de su madre llamándolo para cenar, el chasquido de la radio en la cocina, el soplo de una vela. No fueron pensamientos doctrinales, fueron impresiones de calor, de infancia, de algo que lo había cuidado sin pedir nada a cambio. Había en aquella figura una ternura que no encajaba con la dureza que la ciudad le había enseñado. De pronto, una palabra se le anudó en la garganta sin formación de voz. Hijo. No era un sonido externo, era una emoción que le rozó el recuerdo de una cuna, una mano que lo acostaba, la sombra de la iglesia que velaba los nombres de la familia. Alejandro no se arrodilló, ni murmuró una oración formal. Se quedó inmóvil, con la lluvia pegada en la chaqueta, las manos hiriéndose por el barro, y sostuvo la imagen como quien sostiene un objeto frágil que contiene una posibilidad. No supo si era la Virgen o la memoria de su madre, si era la suma de ambas o alguna mezcla indefinible que se arma cuando el corazón se afloja. Lo que distinguió, con claridad,
fue el sentir de ser llamado de nuevo a una casa que no había renunciado a él. Mientras tanto, en San Mateo, la vigilia siguió. La madre de Alejandro se sentó cerca del altar, donde la imagen mayor de la Virgen parecía acoger las plegarias de la pequeña asamblea. Teresa no tenía muchas palabras, pero desplegaba una constancia que se le veía en la impaciencia templada por la fe. A cada ave que pronunciaba, exhalaba una mezcla de amor y temor. No pedía que su hijo cambiara por obligación, pedía que se despertara la posibilidad de que volviera a mirar el hogar. «Madre», dijo en voz apenas audible, dirigiéndose a la figura en el retablo, «cuida sus pasos. No dejes que lo devoren las cosas que brillan sin alma». Fue una plegaria breve, íntima y humilde. El padre Miguel, en el banco de al lado, cerró los ojos y dejó que la colectividad de la iglesia se hiciera oración. No dijo que fuera una señal lo que había ocurrido con el resplandor en el altar. Lo comentó como quien comparte una experiencia humana. Hoy la luz nos habló de espera, no porque tengamos la razón sobre el sitio donde está Dios, sino porque la fe nos recuerda humanamente qué esperar. Y así, sin adornos teológicos, permitió que la comunidad se sintiera menos sola en su vigilia. La noticia del hallazgo en la ciudad no llegó a San Mateo por vía directa. Fue un rumor lento, tejido por miradas y por intuiciones que algunas personas no se atrevieron a nombrar del todo. Cuando las noticias llegan desde afuera, siempre lo hacen con la mezcla de verdad y deseo que las comunidades saben leer. Imaginar a Alejandro sosteniendo una imagen no era lo mismo que verlo en persona en la puerta de su casa. No obstante, la idea de que algo había rozado su vida bastaba para mantener la esperanza encendida. Esa misma noche, Alejandro caminó sin rumbo, con la imagen envuelta en su chaqueta. No quería que la vieran. El bullicio de la ciudad le parecía ahora más hueco, como si las luces fueran a punto de apagarse. Entre edificios que respiraban cansancio, él pensó en la palabra vuelta, una palabra que podía sonar a derrota para algunos, a reconocimiento para otros. No supo cómo ubicarla dentro de su orgullo, ni entender si volver sería una rendición o un acto de coraje. Él había aprendido que el afuera ofrecía estatus. Sin embargo, en aquel pequeño objeto de madera había algo que le pedía que reconsiderara el precio de su tránsito. A la vez, en la plaza de San Mateo, algunos jóvenes hablaban en bosqueda sobre cómo acompañar a quien ha perdido el camino. Carla proponía encuentros sencillos, sin sermones, con comida compartida y diálogo real. Roberto, con su voz rasposa por el humo y la vida difícil, decía que lo importante no era juzgar, sino mostrar que siempre hay un lugar donde llega la escucha. Miguel, el tercero del grupo, propuso que se mantuviera una red de llamadas, visitar, conversar, celebrar cada pequeño avance. Era un plan que no prometía soluciones, prometía compañía. Alejandro, en la ciudad, se sentó en un banco frente a un parque pequeño. Sacó la imagen y la miró como quien lee una carta antigua. La madera estaba cálida aún, y la pintura, bajo la lluvia, lucía más íntima que ostentosa. No supo cuánto tiempo pasó. Pensó en su madre al amasar pan, en la casa de tablas con el piso que crujía, en su niñez que le parecía ahora un paisaje que podría redescubrir. Pensó también en sus amigas nuevas, en la posibilidad de quedarse y construir una identidad más acorde con lo que la ciudad le ofrecía. Aquella decisión le exigía, paradójicamente, fragilidad, reconocer que podía equivocarse y, sin embargo, atreverse a corregir. Algo en su interior llamó con voz que no sonó a mandamiento ni coacción, sino a una invitación. No fue una visión espectacular, más bien una convicción tranquila que le pidió mirar hacia atrás para poder avanzar. Sintió, por primera vez en meses, el impulso de volver a un lugar donde las manos sabían reparar sin exigir. No supo si aquel impulso era tentación, nostalgia o la simple voz de quien había amado alguna vez sin medir. No se levantó de inmediato, permaneció con la imagen en las manos hasta que el frío de la noche se volvió insoportable.
A lo lejos, la sirena de una ambulancia se mezcló con los sonidos de la ciudad. Él envolvió la imagen y se puso en pie. La decisión no se firmó con palabras, fue un paso, lento pero consciente, hacia el paradero donde las rutas comenzaban a doblar hacia la carretera que llevaba a San Mateo. No llevaba plan, más que el deseo nuevo de averiguar si el hogar todavía aceptaba su nombre. La duda era grande. ¿Cómo recibirá su madre a un hijo que se fue sin explicaciones? ¿Cómo miraría la comunidad a aquel que había elegido la prisa por sobre la gente que lo aguardaba con manos cansadas pero abiertas? En San Mateo, la madrugada llegó con el rumor de las aves y con las velas que empezaban a consumirse. Teresa regresó a casa con las manos ligeras por haber soltado, una vez más, su petición a la Virgen. No esperaba necesariamente una respuesta inmediata. La esperanza no siempre aparece envuelta en signos claros. Para ella, cada vela era una enseñanza, aprender a sostener la ausencia con la confianza de quien sabe que no todo está en sus fuerzas. Alejandro avanzó por la carretera con la imagen segura contra el pecho. La lluvia había cesado y la brisa le traía el olor de la tierra húmeda, de ese aroma que siempre lo hizo sentir pequeño y cierto. Mientras caminaba, no lanzó una plegaria estructurada, ni repitió frases aprendidas. Simplemente murmuró algo viejo y nuevo: Virgen, guíame. Era una petición humilde, sin peticiones grandilocuentes, sin exigir resultados. Era el sonido de alguien que se arma con la simplicidad de pedir compañía en su camino. En el camino, la lámpara de un caserío solitario proyectó su luz en la distancia. Algo en su pecho se apretó, la posibilidad del encuentro con su madre, con la gente que lo conocía desde antes de que sus ambiciones se construyeran. No sabía si las manos que lo recibirían estarían dispuestas a perdonar de inmediato. No quería forcejear con la idea del arrepentimiento forzado. Ansiaba, sin embargo, una oportunidad para sentarse a la mesa, para escuchar sin tener que fingir y para ser escuchado a su vez. Cuando el pueblo quedó más cerca, los primeros perros comenzaron a ladrar y una luz se encendió en la ventana de la casa de Teresa. Alejandro se detuvo a unos metros para recomponerse, para estudiar el terreno del regreso como si fuera la primera vez que lo pisaba. Sostuvo la imagen con ambas manos y por un instante dejó que la memoria hiciera su trabajo sin prisa. No era la certeza de un milagro lo que lo movía, era la claridad de que había algo valioso que sobrevivía a la ausencia. Un nombre en la boca de su madre, una mesa que seguía siendo mesa por más que sus comensales cambiasen. En San Mateo, en el interior de la casa, Teresa se sentó en su sillón con las manos frías. No podía dormir, así que encendió una vela pequeña y la colocó sobre la mesa. Miró hacia la puerta como quien vigila un rumor. No lloró a carcajadas ni a solas, lloró a pequeñas ondas, con la medida de quien ha aprendido a contener la pena. Lo que la movía no era la expectativa de una coraza contra la desilusión, sino la insistencia serena de creer que la oración no se agota en la primera respuesta. Ella no sabía si su hijo volvería, pero en su corazón la certeza de que había puesto algo en manos de la Virgen la tranquilizaba, no porque esperara una fórmula, sino porque había en ello una compañía que a su vez le permitía persistir. Alejandro avanzó sin anunciarse. La calle principal olía a pan recién horneado y a barro seco. Las luces de las casas eran pocos puntos cálidos en la noche. Llegó hasta la vereda de su casa y se quedó ahí, con la imagen en la mano, temiendo que un paso en falso rompiera lo que aún no estaba escrito. No llamó ni tocó la puerta de inmediato. Observó a través del vidrio y vio a su madre, recortada por la luz de la lamparita, inclinada sobre algo que no alcanzó a distinguir. El tiempo se volvió una pausa que lo comprometía. No se trataba de simple nostalgia, sino de medir si tenía la fuerza para ser hombre sin dejar de ser hijo. En ese momento un viento tenue jugó con las cortinas y la vela sobre la mesa de Teresa
dejó un rastro de sombra que pareció formar una pequeña figura que se inclinaba sobre la casa. Alejandro no supo si fue imaginación suya o la sensación de que no estaba solo. Sostuvo la imagen contra el pecho y por primera vez desde que dejó el pueblo, quiso arrodillarse para pedir perdón. Las palabras no le salieron de forma clara. Era una mezcla de disculpa, de miedo y de una confesión apenas pronunciada. La idea de entrar a la casa le parecía tanto una posibilidad como una prueba. Debía en el amor simple de su madre una bienvenida que no se avariciara en su culpa. La noche comprimió un silencio pesado y simultáneamente liviano, como una tensión que podría resolverse en cualquier gesto. Alejandro respiró hondo y dio un paso hacia la puerta. Fue entonces cuando el canto de la campana de San José, distante pero claro, anunció la hora. Para él, aquel sonido fue como un llamado que no juzga y que en su simplicidad define un antes y un después. No era el fin de su historia, pero sí un punto donde la línea empezaba a inclinarse hacia la posibilidad de reparación. Se dijo que tocaría el timbre. Sintió en la mano el peso de la pequeña imagen, que ya no era solo madera, contenía la memoria de una infancia y la posibilidad de una conversación. Antes de hacer sonar el timbre, miró hacia la ventana donde su madre lo había visto. Ella lo miró también, como si hubiera sentido algo más que la visión. Era la mirada de quien ha esperado y ha tejido su paciencia con la confianza de lo que no se fuerza. Alejandro dejó un suspiro que no tuvo etiqueta de triunfo. Había dado un paso más que simbólico. Había decidido, por ahora, volver a estar disponible para el diálogo que espera reparación. La historia no se cierra en esa puerta. Quedan por recorrer los pasos dentro de la casa, las palabras que se dirán en torno a la mesa, las lágrimas que se ofrecerán sin exigir que nadie se arrepienta de forma inmediata. En el aire, la imagen diminuta guardada junto al pecho de Alejandro aún latía con un calor que no pertenecía al mundo de las cosas. Era el calor de una posibilidad. Al dar el primer toque al timbre, el sonido se mezcló con un murmullo en la distancia. La plaza, la iglesia, la vigilia que no había acabado de consumar su expectativa. La noche esperaba, con paciencia, la continuación de un reencuentro que estaba por empezar. La puerta se abrió con el chirrido de siempre, ese sonido humilde que conoce todas las historias de la casa. Teresa miró a su hijo con los ojos abiertos como dos ventanas que no terminaban de creer lo que veían. El mismo rostro, algo tensionado por el tiempo, pero allí, de pie, con una figura pequeña envuelta contra el pecho. Alejandro no supo qué decir primero. Se quedó en el umbral como si cada palabra fuera un paso que podía derrumbar o reconstruir lo ya frágil. Ella dejó la taza en la mesa sin que se rompiera el gesto de sorpresa. No hubo reproche en su voz, solo la resonancia de años de espera. Hijo, el diminutivo fue una llave. Alejandro sintió que aquellas 3 letras desarmaban el peso de su orgullo. Dio un paso y sin más trámite abrazó a su madre. Fue un abrazo que olía a sopa reposada y a jabón viejo. Un abrazo con el temblor de quien vuelve a tocar lo que siempre ha sostenido su nombre. Los dos lloraron sin hacer ruido, porque en los pueblos el llanto a veces se guarda para la intimidad y para los fogones donde se habla en voz baja. Teresa acarició la mejilla de Alejandro y notó la tierra en sus manos, la humedad reciente de la lluvia en los bordes de la chaqueta, la forma en que el ritmo de su respiración todavía llevaba la ciudad dentro. No le preguntó por el brillo de la ciudad ni por los amigos nuevos. Le ofreció un plato de guiso, y ese gesto fue tanto una pregunta como una respuesta. ¿Quieres volver a ser parte de esto? Alejandro asintió con la cabeza, mientras tocaba con cuidado la pequeña imagen que había guardado junto al pecho. Cuando ella la vio, en los pliegues de la tela, sus ojos se agrandaron con la certeza de quien reconoce una señal sin necesidad de explicaciones. Tomó la figurita entre las manos, la dejó sobre la mesa junto a la vela de la noche y murmuró una breve invocación. Virgen, gracias por esto que no entiendo. No era una fórmula, era la rendición breve de alguien que ha orado tanto que ya no espera dictados, sino compañía.
En la casa, se sentaron a la mesa con la normalidad que rehace vínculos, preguntas sencillas, recuerdos, silencios que no aplastan. Alejandro contó, a su manera, lo que le había sucedido en la ciudad y la sensación inesperada que lo trajo de regreso. Teresa escuchó, y en los intersticios de sus relatos se colaban gestos de afecto y de autoridad materna, unas palabras firmes para recordar, unos límites que no humillaban, la posibilidad clara de enmendar sin humillación. Ella no se mostró triunfante, tampoco fingió que todo estuviera solucionado. En la cocina, entre cucharones y servilletas, se inició una conversación honesta. Alejandro confesó el vacío que había sentido entre las luces y las ofertas. No buscó excusas, solo compartió el cansancio de quien se pierde en la prisa. Al día siguiente, la noticia del regreso se deslizó por San Mateo como una brisa que despierta campanillas. No hubo fanfarrias, hubo miradas que se ablandaban y manos que se ofrecían. En la misa dominical, el padre Miguel habló con cuidado, saludó el retorno sin convertirlo en espectáculo, recordó la paciencia como virtud que no humilla y celebró la capacidad de la comunidad para acompañar sin condenar. Alejandro asistió sin pretender ser foco. Se sentó en un banco atrás, viendo rostros que lo habían sostenido y otros que lo miraban con la curiosidad prudente de quien espera pruebas concretas. Después de la misa, un grupo de jóvenes se acercó a la casa de Teresa con panes, con manos para ayudar y con preguntas bien intencionadas. Carla entró como quien trae sol en la voz. Miguel, con una libreta donde apuntaba ideas. Roberto, al principio, se quedó en la vereda. Había en él una mezcla de dureza y vulnerabilidad que lo hacía mirar con recelo lo que consideraba sentimentalismo. Sin embargo, la simple presencia parecía tomar otra nota en su pecho. Ver a Alejandro volver sin fanfarria le obligaba a mirar su propio dolor, que no era más fácil de nombrar. Los encuentros iniciales fueron modestos. Una reunión en la casa de Teresa para compartir platos, una charla en la plaza donde los jóvenes intercambiaban libros y música, y pequeños gestos prácticos que fueron hilando confianza. Alejandro, lejos de asumir protagonismo, aprendió a escuchar. Había en él una naturalidad nueva. Ya no se trataba de decir lo que había vivido como trofeo, sino de poner la experiencia al servicio del que tambalea. En una de las tardes, sentado en el atrio de la iglesia, le dijo a Miguel: «No quiero que nos pidan que convenzamos a nadie, solo estar». Miguel asintió, y en esa breve frase quedó definido el espíritu del grupo que nacía: acompañar sin presionar, crear espacios donde la palabra verdadera no se confunda con la consigna. Pronto las reuniones se regularon. Cada jueves por la noche, jóvenes y algunas familias se congregaban en el salón parroquial. Se comía, se compartía música, se leían pasajes, no para imponer, sino para abrir conversaciones. Había actividades prácticas. Los fines de semana ayudaban en la feria local, embellecían la fachada de la iglesia, acompañaban a ancianos a consultas. No eran gestos heroicos, eran cotidianos, y eso dio a la iniciativa un sabor de autenticidad. Cuando Alejandro contaba cómo había hallado la imagen, lo hacía sin teatralidad, con la honestidad de quien reconoce que algo lo tocó, pero que el resto depende del trabajo de todos. Roberto, al principio distante, comenzó a acercarse en silencio. Su conflicto con la figura paterna no admitía atajos. Recordaba las peleas en la casa, el orgullo que lo separó y la sensación de haber sido desplazado. En una conversación con Carla, confesó que la idea de reconciliarse le parecía a la vez rendición y esperanza. «No sé si puedo volver a confiar», dijo una tarde frente a la plaza. Carla le escuchó sin respuestas inmediatas. «No es necesario que lo decidas todo ahora. Solo ven a escuchar. Nosotros ponemos la mesa». Esa invitación, repetida con paciencia, fue la columna vertebral que permitió que Roberto no se sintiera forzado. Con el tiempo, el grupo tomó forma y nombre entre risas: Manos de San Mateo, no por presumir trabajo, sino porque en esos nombres había una humildad que evitaba grandilocuencias. Crearon un pequeño programa: aprendizaje de primeros auxilios básico, clases de apoyo para estudiantes, una red de visitas para personas mayores. Alejandro descubrió en estas actividades una forma de fe que no se expresaba en consignas, sino en presencia. Aprendió a organizar equipos, a delegar, a aceptar que no siempre tendría la palabra adecuada.
En una de las reuniones de planeación, propusieron hacer una jornada al aire libre en el parque central del pueblo. Comida compartida, testimonios breves y una invitación abierta a cualquiera que quisiera escuchar. Pensaron que sería un buen lugar para que los que dudaban vieran que la comunidad no era solo un club de devotos, sino un espacio de ayuda real. Prepararon pancartas sencillas, manteles, guitarras y, como siempre, comida hecha con manos que no pedían reconocimiento. Alejandro reunió el valor para hablar en público de manera distinta, no alardear de su retorno, sino presentar la posibilidad de acompañar a quien estuviera a punto de decidir regresar a la casa. El día del encuentro amaneció con un cielo que prometía lluvia ligera. El parque se llenó de mesas improvisadas y de conversaciones. Vecinos que traían alimentos, abuelos en sus sillas plegables, adolescentes con mochilas. El aire olía a pan y a hierba. La tarde avanzó con bendiciones pequeñas, risas, juegos para niños, charlas en grupos. Cuando llegó el momento de los testimonios, la gente se reunió en torno a un árbol grande que actuó como tótem improvisado. Carla presentó a los jóvenes que iban a hablar, historias breves de pérdidas, de dudas y de gestos de reparación. Roberto estuvo sentado en la última fila, a una distancia prudente. Sus dedos tamborileaban sobre las rodillas y su mirada evitaba el centro. Uno a uno los jóvenes compartieron sus relatos. Una madre que reconstruyó la relación con su hija, un joven que volvió a estudiar y ahora enseñaba a otros, una mujer que encontró en la comunidad una forma de sostén tras un divorcio amargo. Los testimonios no buscaban conmover por sí solos, eran ofrecimientos de humanidad. Cuando llegó el turno de Alejandro, su voz se quebró apenas un instante al recordar la sensación de encontrar la imagen en el barro. No usó palabras grandilocuentes, habló de pérdida, de orgullo, de la pequeña figura que, sin prometer, le mostró la posibilidad de regresar. Habló de la ternura que lo detuvo, de la madre que lo esperaba. En ese momento, no muy lejos, unas nubes terminaron de descargar una lluvia fina que el viento llevó hacia la plaza. La gente se cubrió con bolsas y sombrillas improvisadas. Fue un chaparrón breve, de esos que limpian el aire y dejan un olor a tierra recién mojada. Cuando la lluvia cesó, algo sucedió que nadie esperaba ni buscó. Un arco de luz, sutil y frágil como una pincelada, se tendió entre dos ramas del árbol bajo el que estaban reunidos. No fue un arco iris monumental, sino un resplandor tenue, un juego de luz que convirtió las gotas sobrantes en pequeños prismas. Hubo un murmullo. Algunos levantaron la vista con la respiración contenida. El resplandor no fue una explicación, fue una interrupción esponjosa que permitió que la emoción fuera legítima. Nadie lo presentó como prueba irrefutable de nada. Para algunos fue un símbolo, para otros una coincidencia que tomó significado en medio del encuentro. En cualquier caso, el efecto fue real. Roberto dejó de mirar sus manos y miró el resplandor. Algo en ese destello le habló de belleza que no exige, de señales que se presentan como posibilidad y no como órdenes. Se levantó sin planearlo, acercándose primero al borde del círculo donde hablaban los jóvenes. Aquella distancia acortada fue ya un gesto de reconciliación interior. Al terminar los testimonios, la gente se acercó en corrillos. Roberto se quedó por un tiempo fuera de la multitud, mirando al suelo. Alejandro, que había bajado del improvisado banco donde habló, se acercó sin estridencias. Le ofreció un vaso de agua y una palabra de bienvenida, sin confundir la generosidad con la imposición. Roberto miró la figura diminuta que Alejandro aún llevaba en la chaqueta, no con idolatría, sino con una curiosidad que estaba dispuesta a escuchar. Les costó a ambos decir lo que movía su corazón. Al final, Roberto murmuró: «Mi padre no sabe pedir perdón». Alejandro escuchó y respondió con respeto: «Tal vez podemos ser puente. No prometo milagros, solo pasos». Esta moderación en la palabra fue precisamente lo que abrió a Roberto la posibilidad de intentar. La decisión de Roberto no fue inmediata ni mágica. Volvió a su casa con el corazón agitado y la idea de llamar a su padre clavada como una semilla incierta. Pasaron noches de tensión, conversaciones en voz baja con amigos y una creciente determinación que no buscaba forzar la reconciliación, sino ofrecérsela como elección. El encuentro real entre Roberto y su padre fue humilde, una conversación en la cocina con la vieja lámpara encendida, con palabras a trozos, con silencios que pesaban,
y con una mano sobre la mesa que no alcanzaba a cubrir los abismos. Hubo disculpas imperfectas y ecos de orgullo que no desaparecieron de inmediato. Pero hubo un gesto, la decisión de sentarse a cenar juntos al día siguiente. Fue un comienzo. Para algunos, eso basta. Para otros, es la primera piedra de una reconstrucción posible. Mientras tanto, la vida de Alejandro tomaba otra cadencia. El grupo creció en número y en madurez. Desarrollaron talleres de liderazgo juvenil donde se hablaba de escucha activa, de organización comunitaria y de cómo acompañar sin invadir. Se forjaron alianzas con la parroquia vecina y con la escuela local para ofrecer espacios de estudio. Las actividades impulsaron a muchos a implicarse en la vida del pueblo sin fijarse en rendimiento ni méritos. Alejandro descubrió en su papel de líder la necesidad de ser servidor. Organizaba, recogía platos, llamaba a quienes faltaban y celebraba los pasos de los demás sin buscar el protagonismo. La imagen pequeña que él había encontrado no fue colocada en un altar personal ni convertida en talismán. Teresa la colocó junto a la vela que siempre encendía por las noches, no como un talismán que garantiza resultados, sino como recuerdo de que la vida puede tocarse en gestos sencillos. El padre Miguel les recordó en una ocasión que la devoción a la Virgen en la comunidad es intercesión, pedir, acompañar, no sustituir la responsabilidad humana. Hablaron de la Virgen como madre que intercede, no como agente autónomo que anula la libertad de las personas. Esa claridad teológica ayudó a que la experiencia no quedara encerrada en la superstición, sino que se tradujera en acción comunitaria. Con el otoño llegó una nueva iniciativa, una noche de testimonios y ofrenda dedicada a las familias en crisis. Fue en la iglesia, con las luces atenuadas y las velas encendidas en brazos de fieles anónimos. La noche tuvo la forma de una vigilia que no pretendía ser un espectáculo, sino un lugar de escucha. Se trajeron panes que compartieron y la gente se sentó en círculos pequeños para hablar. Alejandro no habló mucho, dejó que otros contaran sus heridas y sus proyectos de reparación. Teresa, desde su lugar, tejía con palabras de madre. Recordaba que la fe siempre pide actos humildes, que el acompañamiento requiere paciencia y que nadie regresa en una tarde, sino en muchas conversaciones. Una noche, durante esa vigilia, un anciano se acercó al altar con la voz temblorosa. Había perdido a su esposa recientemente y hablaba con la honestidad de quien ha sido sostenido por manos comunes. Contó cómo una visita de los jóvenes le había cambiado la semana. Un arreglo en la puerta, una conversación sobre un viejo disco, la compañía de una tarde lluviosa. Nadie habló de milagros, se habló de compañía. El anciano, al terminar, miró hacia la imagen diminuta colocada junto a la vela y dijo: «No sé si fueron cielos o soles, pero alguien vino y me trajo calabazas. No es poco». Un murmullo de risa y de empatía recorrió la iglesia. Esas pequeñas reparaciones fueron el tejido que sostuvo a la comunidad. El grupo Manos de San Mateo comenzó a recibir invitaciones de pueblos cercanos, no por fama, sino porque el estilo de acompañamiento, sencillo y práctico, había despertado curiosidad. Alejandro, prudente, aceptó después de conversar con su madre y con el padre Miguel. Se organizaron retiros breves y encuentros de formación. La confianza del pueblo creció al ver que los jóvenes no buscaban soluciones mágicas, sino construir puentes, arreglar una herrería, organizar una colecta para una familia, sostener clases de alfabetización. Cada acción dejaba huellas visibles y a veces inesperadas. Pasado un año desde el regreso de Alejandro, la iglesia de San José celebró una pequeña fiesta de agradecimiento. No era una celebración triunfalista, era más bien una conmemoración humilde de lo que se había vivido, el reencuentro de familias, la consolidación del grupo juvenil, los pequeños avances en convivencia y la red de apoyo que se había tejido. En la plaza se regalaron panes, se colgaron luces modestas y se tomó la palabra con agradecimiento. El padre Miguel recordó la prudencia para interpretar señales y la importancia de la acción humana en la construcción del bien. Alejandro tuvo la tarea de cerrar el acto con unas palabras. No pronunció grandes predicados. Dijo con sencillez: volver no fue bajar la cabeza, volver fue aprender a poner las manos.
Lo que aquí pasó no es misterio, es compañía. Si algo apareció como luz, fue para que nos viéramos unos a otros. Sus palabras fueron simples y se sintieron honestas. La comunidad no dejó de interrogarse ni de tener dudas. Algunos seguían preguntando si el resplandor del parque fue más que eso. Otros no se sentían cómodos con el vocabulario religioso. La parroquia aprendió a contener esas preguntas, no expulsarlas, no exigir respuestas únicas. El equilibrio se fue encontrando en la práctica. Hacer más y hablar menos. Acompañar sin resolver todo. Respetar los procesos de cada quien. Entre los jóvenes, los liderazgos se diversificaron. Carla ideó una biblioteca comunitaria. Miguel organizó una brigada de limpieza. Roberto se involucró en talleres para padres e hijos, buscando tender puentes con su propia historia. Alejandro, por su parte, descubrió que su llamada no era a la fama, sino a la persistencia, a volver cada jueves, a llamar a quien faltaba, a cocinar cuando hacía falta y, sobre todo, a escuchar sin apurar las decisiones de los otros. En una tarde de primavera, llegó a la parroquia una familia nueva. Querían conocer el pueblo y buscar apoyo luego de una pérdida. Los jóvenes los recibieron con la calma adquirida. No hubo discursos, solo manos que cocinaron y personas que se sentaron a escuchar. El proceso de acompañamiento fue paciente. El padre de la familia, un hombre que parecía duro por fuera, lloró una noche en la cocina de la casa parroquial, al hablar sobre su pena. No hubo palabras para fijar un milagro, solo la certeza de que no estaba solo. A veces eso basta. El tiempo fue poniendo a cada uno en su lugar. Alejandro tuvo la oportunidad de estudiar técnicas de mediación de conflictos en el centro pastoral de la diócesis. Aprendió herramientas prácticas para acompañar reconciliaciones y para crear espacios seguros. No fue un título que lo elevó, fue una herramienta que puso al servicio de su pueblo. Con ella, facilitó encuentros entre padres e hijos y en más de una ocasión ayudó a que palabras guardadas salieran sin violencia. La figura diminuta que inició todo siguió siendo un símbolo en la casa de Teresa. Muchos lo entendieron así, un símbolo que no reemplaza la responsabilidad humana ni la necesidad de trabajo personal. Teresa, cada tanto, encendía la vela y murmuraba: «Gracias por las manos que se abren». Su oración fue simple, maternal y sin pretensiones. La Virgen, en la comunidad, se hablaba como quien acompaña una súplica, no como quien impone soluciones. Hubo también momentos de tensión y de retroceso. No todo fue lineal. Algunos jóvenes se distanciaron por desencuentros, otros cayeron en viejos hábitos. El camino comunitario exigió revisiones constantes, conversaciones para reparar ofensas, disculpas públicas y privadas, talleres de comunicación. Alejandro aprendió que la vocación al liderazgo implica también admitir errores y pedir perdón sin hacer de ello una muestra teatral. Su humildad atrajo a otros que, cansados de liderazgos autoritarios, encontraron en San Mateo un lugar para aprender a caminar juntos. Con el pasar de los años, el grupo se consolidó en red. No se limitaron a una parroquia, tejieron alianza con escuelas, con la municipalidad y con distintos actores locales. Emprendieron campañas de salud preventiva junto con un dispensario local, siempre con la cautela de no prometer curas milagrosas, sino de facilitar acceso a cuidados básicos. En cada acción mantenían la lógica de acompañar sin apropiarse de las historias ajenas. Una tarde, en el aniversario del primer encuentro en el parque, se organizó una nueva jornada pública. El ambiente llevaba la marca de la experiencia, menos expectativas grandilocuentes y más disposición a la sencillez. Hubo música, puestos con libros usados, talleres para niños y un espacio para contar las historias que habían transformado vidas. Entre quienes hablaron esa tarde hubo un hilo que se repetía: la importancia de la compañía, el valor de la escucha y la humildad de aceptar que la fe se convierte en acción cuando se traduce en servicio. Al caer la tarde, mientras las sombras estiraban las bancas y las familias recogían manteles, alguien propuso un momento de silencio y agradecimiento en el que cada quien pudiera poner una intención. Se encendieron velitas y la brisa llevó aromas de comida. Teresa, junto a Alejandro, puso un pequeño farol en el borde de la mesa con la imagen diminuta dentro, no para convertirla en reliquia,
sino para recordar el punto de inicio, esa vuelta humilde que encendió manos y corazones. Antes de concluir la jornada, el Padre Miguel invitó a todos a ofrecer una breve plegaria por quienes están buscando volver a casa, o por aquellos que sostienen la espera de una madre o de un padre. No fue una oración que prometiera resultados, fue un gesto de intercesión comunitaria. Algunos, con la voz quebrada, dijeron palabras que parecían hechas de barro y de esperanza. Madre, acompáñalos. Fueron frases simples, dirigidas con respeto y ternura. La historia, que había comenzado con una imagen encontrada en el barro, no terminó en prodigios escandalosos. Terminó, más bien, con manos que aprendieron a sostener, con familias que abrieron mesas y con jóvenes que descubrieron en la ternura una fuerza más eficaz que la exhibición. Alejandro no se volvió un predicador, se convirtió en alguien que se levanta cada mañana dispuesto a acompañar. El grupo que formó no fue un movimiento fulminante, sino una red que, con paciencia, fue sosteniendo a quienes sienten que han perdido la ruta. En la última escena, el pueblo de San Mateo parece igual por fuera. Las fachadas guardan la pátina del tiempo y la campana sigue marcando horas. Pero dentro de las casas, en la mesa de Teresa, en la biblioteca improvisada, en los bancos de la iglesia, se nota una disposición nueva. La de quienes aprendieron que la fe no se mide en signos espectaculares, sino en el gesto cotidiano de volver y de acompañar la vuelta ajena. La imagen diminuta sigue en su lugar, no como talismán, sino como memoria de que a veces las cosas pequeñas despiertan decisiones grandes. Si esta historia te conmueve, suscríbete para escuchar más relatos de fe y de comunidad. No porque una fórmula funcione, sino porque compartir caminos ayuda a no caminar solos. Al final, la invitación más clara que deja el relato es la de la participación humilde. Si te inspira, comparte una experiencia en los comentarios o busca un encuentro similar en tu comunidad. Tal vez no exista una luz visible cada vez, ni un arco en cada parque, pero siempre hay manos dispuestas a sentarse a la mesa, primeros pasos para recomponer lo que se rompió y la posibilidad de que, en la sencillez, resurja la esperanza.